Bienvenidos alumnos del Provesat al curso de Formación y Desarrollo Integral 4. En esta oportunidad hablaremos del idealismo y el realismo. Les habla el profesor Dan Sáenz. Bienvenidos a esta sesión de clase virtual. No se olviden que deben ustedes acceder al contenido del curso, revisar constantemente sus notas que vamos a estar calificando y también los avances del curso que se está colocando ahí en las diferentes plataformas que se tienen. ¿Cuáles son esas plataformas? Primero, no se olviden participen, presenten sus tareas, pueden hacer las preguntas correctas en el foro. Tenemos adicionalmente a eso, tenemos la plataforma del Patmos, en donde están colocándose los videos. Podemos también interactuar a través del Facebook, Twitter y los videos que están colocados en YouTube. Comencemos entonces la clase de hoy. Buen día, queridos alumnos del Provesat. Estamos en esta sesión cuarta, la primera de manera virtual, donde se va a tocar el tema de las principales filosofías humanas relacionadas con la educación cristiana. Este tema se va a tratar durante 2 semanas, esta semana y la próxima. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del realismo y el idealismo. Primera cosa, no son opuestos, no es lo contrario al idealismo el realismo. Lo contrario al idealismo sería el materialismo. Vamos a ver algunos alcances de eso. Es un poco complicado hablar de filosofía. Recordemos que estamos hablando pues de la esencia del saber, ¿no? Aquello que va más allá del desarrollo científico. Es más fácil aprenderse una fórmula matemática que tratar de concebir los conceptos filosóficos. Así es que un poco de paciencia y vamos a hacerlo más sencillo en cuanto al tema del realismo y el idealismo. Primera cosa, el idealismo no solamente está ligado a las ideas. Tengo una idea, no, eso no es idealismo, es más que eso. Tampoco vamos a entrar en todos los detalles del idealismo y del realismo, sino vamos a sacar lo más precioso, lo más esencial, diferenciando uno del otro y tratando de relacionarlo, como dije, con respecto a la educación. Así es que, comencemos. En esta primera parte, cuando hablamos del idealismo, debemos recordar que el idealismo es una doctrina, una forma de concebir de la filosofía de la realidad. El idealismo ha tenido una influencia tremenda y hasta ahora en muchos aspectos del ser humano. No nace exclusivamente con Platón, sino que Platón sintetiza algunos conceptos y ya en el siglo IV a.C. se le considera a él el fundador del idealismo. Recordemos los 3 grandes filósofos griegos y en orden cronológico: Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, Platón, dentro de muchas cosas, trata de explicar en su tiempo lo que era el idealismo. Obviamente no lo entienden mucho. Nosotros ahora sí es fácil entenderlo. Él trató de explicar ese idealismo con un famoso mito, una fábula, llamado el mito de las cavernas. Según ese mito de las cavernas, había hombres atados mirando hacia el fondo de una cueva, y en la cueva ellos podían ver reflejado imágenes de hombres que desfilaban cargando objetos o siendo esclavos. De tal manera que Platón decía que estos hombres atados y que miraban solo las sombras en la pared de la caverna, podían ellos tener una idea parcial del mundo y pensar que el hombre era destinado para ser esclavo. ¿Y qué pasara si alguien los liberara a ellos, a uno de ellos?
y lo sacara afuera, se daría cuenta de que el mundo no es eso, sino de que hay mucho más allá que ver. Y si él tratara de explicarles a sus amigos que están atados, les tratara de explicar lo que él vio afuera, quizás no lo entendería ni lo comprendería, incluso se atreverían a matarlo, a agredirlo, por considerar de que eso está en contra de la realidad que ellos ven. Según esto, Platón decía que es nuestra concepción, nuestra forma de ver el mundo, las ideas preconcebidas, la idea que se tiene, en realidad son importantes, ¿no? Entonces, nuestro mundo simplemente es una sombra. ¿Una sombra de qué? De otro mundo, de otra realidad que nosotros no comprendemos. Para Platón, la idea era algo tangible, algo real. Incluso él dice que había un paraíso de las ideas. Entonces, permítanme hacerles este ejemplo. Por ejemplo, imaginen ustedes en su mente una mesa. Imaginen una mesa. ¿Ya? ¿Ya la pudieron imaginar una mesa? Bien. ¿De qué material era la mesa que imaginaste? ¿De qué color era la mesa que imaginaste? ¿Cuántas patas tenía la mesa que imaginaste? Si comparten ustedes sus ideas entre sí, van a darse cuenta que difieren bastante una de la otra. Algunos habrán imaginado de vidrio, de metal, madera, de cemento. Algunos habrán imaginado el color distinto, un color natural a la madera, un color rojo, color azul, color blanco, color plomo. Habrán imaginado mesa con una sola pata, con 3 patas, con 4 patas. Incluso algunos, haciendo un esfuerzo por ahí, puede haber llegado a concebir una mesa sin patas. Bueno, todas son mesas. La esencia de una mesa no se restringe a la forma que tiene. En otras palabras, al material que tiene, a la esencia material física, no se restringe la mesa. Mesa es mesa, y sin importar si tiene 3, 4 o una pata, si es hecha de un material. Incluso esa mesa que tú imaginaste de aquí a unos 40 años, puedes imaginarla o volver a evocar la imagen de una mesa, y esa imagen no habrá envejecido, seguirá siendo perfecta. En cambio, si tú miras una mesa real, la mesa por ejemplo que está sentada ahí usando, esa mesa de acá a unos 10 o 20 años ya no será así, habrá envejecido, se habrá incluso destruido quizás, ya no es la misma. Por lo tanto, Platón dice, las ideas son perfectas, las ideas son perfectas, no envejecen, no tienen errores. En cambio, la parte material sí, la parte física sí tiene ese problema, ¿no? Y ahí justamente viene la palabra idealismo. O sea, hay ideas, según Platón, las ideas son perfectas, puras. Incluso él piensa en un demiurgo, donde las ideas pueden vivir sin materia, sin la parte física. Una especie de mundo espiritual en el cual esa idea se encarna y toma forma específica, ya sea de mesa, puerta. Entonces, Platón distingue dos cosas: la parte física y la parte de las ideas. Y que en nuestro mundo nosotros tenemos esas ideas encarnadas, ¿no? Y eso es lo que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, si queremos conocer a la verdadera mesa, tenemos que hacer un esfuerzo de sacar la parte física y tratar de encontrar la idea perfecta de lo que es una mesa. Entonces, en síntesis, ese es el pensamiento de Platón. Más adelante, San Agustín de Hipona sigue el concepto platónico y trata de concebir al ser humano con esas dos partes. Él dice que el ser humano está compuesto de una idea, a la cual San Agustín equivocadamente llama alma o espíritu, y que ese espíritu, esa alma, llega y se introduce al ser humano, al cuerpo,
y llega el ser humano a ser un ser viviente como lo conocemos ahora. Por lo tanto, según San Agustín, ojo, según San Agustín, no es según la Biblia, según San Agustín, el ser humano tiene una parte física, perfecta, mala, pecadora, pecaminosa, corrupta, y tiene una parte de alma o parte espiritual que es perfecta, pura. Y entonces se justifica que al momento de morir el ser humano vuela hacia arriba su alma y se queda su cuerpo. Y que cuando el ser humano nace también, nace bien, pues porque esa alma viene acá y a medida que se va desarrollando ese cuerpo imperfecto, el ser humano también es un ser imperfecto. Interesante forma de concebir al ser humano. En síntesis, eso se puede decir del idealismo. Ahora, ¿qué tiene que ver la educación en el aspecto de idealismo? Miren, hay un problema tremendo cuando hablamos del idealismo desde este punto, de la educación desde este punto. La educación tiene que ver con perfeccionar, según el idealismo, tiene que ver con perfeccionar o encontrar a ese ser perfecto, dejar la parte material, buscar la perfección del ser humano. Ahora, la idea perfecta la podemos encontrar según el idealismo y la parte material podemos nosotros mejorarla o transformarla, minimizar sus errores según esta corriente. Notamos de que entonces, si en el proceso educativo, según el idealismo, hay algún error, ese error debe ser cometido por la parte física, no por la parte espiritual. Entonces, no culpa al ser humano tal, sino solamente a su aspecto físico, ¿no? Son ideas medias confusas, extrañas. Y de paso, el idealismo ya no tanto es una idea válida, porque se encontró una serie de contradicciones o incoherencias en el plano del idealismo. Lamentablemente, nuestro mundo latino todavía percibe muchas ideas idealistas que han sido mal explicadas a través del cristianismo de ese tiempo, ideas que habría que aclararlas a la luz de la Biblia. Si hablamos del cristianismo y el concepto de alma y todo eso, sería bueno aclararlo. Por eso, yo pienso que para estas alturas muchos de ustedes ya deben recordar el curso de Antropología Bíblica, el curso de Formación y Desarrollo Integral 2, donde en este curso se habló sobre qué es el ser humano, qué se concibe el ser humano. Entonces, damos por concebido, por entendido que eso es así. Ya no vamos a entrar en esos detalles. Muy bien. Según la Biblia, el ser humano está compuesto, todo ser humano está compuesto de una parte mortal, un cuerpo, y de un aspecto espiritual. Pero ese aspecto espiritual no es el ser humano. Por lo tanto, el ser humano vivo ya es un alma, ya es alma. Eso se concibe desde el mismo relato de la creación. Dice, Él formó al ser humano de barro, de polvo de la tierra, y puso en él su aliento de vida, y llegó a ser el ser humano un alma viviente. O sea, recién el ser humano, según la Biblia, llega a existir de la unión del espíritu, del aliento de vida, con la parte física. Pero ojo, esa parte, el aliento de vida, no es el ser humano, no somos nosotros. Es una energía, es aliento, soplo. Por lo tanto, al momento de morir, ese soplo, ese aliento de vida que no somos nosotros, vuelve a Dios. O Dios lo recoge, entonces no somos nosotros. Como dije, es un concepto que ya debería haber sido aclarado en el Formación y Desarrollo Integral 2. Que también no comparte la Biblia, de que el ser humano pues estaba compuesto de dos partes, la parte carnal mala y la parte espiritual buena. No es así, el ser humano es un ser integral. Y el espíritu, bueno, también eso debía haber sido aclarado ya en ese tiempo, es decir, que cuando la Biblia habla acerca del espíritu, el ser humano por lo general habla del aspecto emocional, del aspecto afectivo, el aspecto evolutivo, pero no está distinguiendo, no se distinción de parte física y parte espiritual. Entonces hay que aclarar bien ese tema, ¿no? Entonces,
Comprendidas estas dos partes, podemos nosotros entender que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. No es un alma encarnada. Y que el pecado es lo que causa mal en este ser humano. Esto me hace recordar también las primeras clases de formación y desarrollo integral 3, donde en una de las primeras sesiones se han hablado acerca del origen del mal, el pecado que causó en el ser humano. Cuando nosotros ya hemos entendido esas clases anteriores, entonces nosotros podemos concebir fácilmente lo que espera la Biblia o el Señor de nosotros. ¿De qué podemos hablar del idealismo? El idealismo lamentablemente tiene pues ideas que incluso han cargado desde la primera tentación, cuando Dios le dice no morirás. Cuando Satanás dice no morirás. Son errores que hasta ahora existen. El idealismo no es la mejor corriente que explica al ser humano. Por lo tanto, la educación cristiana no se ciñe bajo los conceptos del idealismo. El idealismo platónico, el idealismo en sí, ¿no? Radical, no se sigue bajo ese principio. ¿Puede ser el ser humano un ser idealista, el cristiano, la educación cristiana, ser idealista? En el sentido de que tenemos ideales. Ahí sí, que se llama un idealismo moderado. Puede ser, pero no en el concepto radical del idealismo, de la concepción del ser humano. Tenemos derecho a soñar, tenemos derecho a planificar nuestra vida. Nosotros podemos ser concebidos como idealistas en el sentido de creer en Dios, en un paraíso, cosas que no vemos ahora. Sí, en ese sentido sí, pero no en el sentido de que hay una existencia dual en nuestro mundo. Correcto. Entonces, cuando hablamos de educación, no estamos hablando solamente de la parte del alma, no, estamos hablando del ser integral. Eso es lo que nos muestra el idealismo. El realismo, pasamos al otro punto ahora. Miren, nos hemos quedado como 15 minutos en este tema del idealismo. El realismo es una corriente que se le atribuye también a Platón, interesantemente. Por eso digo, no son contradictorias, sino son formas de percibir nuestro mundo. Según el realismo, se da más importancia, ojo, no se desconoce el mundo de las ideas, o el plano que transmite, el plano subjetivo, como uno percibe esa cosa, sino que da más importancia a la parte física. En el idealismo se da más importancia al aspecto inmaterial, al aspecto que uno percibe de eso. El ejemplo le puse con la mesa, ¿no? Según el idealismo más importa esa idea de mesa, esa idea de mesa que no se envejece, que no se transforma, permanente y eterna. En cambio, en el realismo, muy parecido al materialismo, porque hay que distinguirlos, en el realismo se da más importancia al aspecto físico que a la forma de concebir de la persona. Es decir, la mesa existe. Así tú no la percibas, no la veas, la mesa existe. Y en realidad, según el realismo, importa más esa parte física que va a ser usada, sus cualidades físicas. Ahora, el que más desarrolla el tema del realismo, interesantemente, es el discípulo de Platón, Aristóteles. Así es que con Aristóteles llega a desarrollarse más la teoría del realismo. Ojo, que tanto el idealismo como el realismo no son exclusivos de Platón y Aristóteles, sino que tienen una serie de seguidores. En el idealismo fue San Agustín, y en el caso del realismo es Santo Tomás de Aquino. Entonces, ambos católicos, ¿sí? Pero tienen una forma interesante de percibir el mundo. Según el realismo aristotélico de Aristóteles, básicamente hay tres motores o tres causas. Uno es la causa de la materia, o sea, hay una razón material, una materia prima. Hay también, son cuatro, perdón, hay también el producto final, el producto visible. Hay una causa, hay una razón y hay un formador. Entonces, más o menos, permítanme explicarle con el tema de una mesa otra vez. Madera. La madera es la esencia.
No pensemos en mesa de vidrio, sino en mesa de madera. La esencia de una mesa de madera es la madera, pero la madera no es la única forma en que se lleva a hacer, o sea, mejor dicho, el mueble, mesa, no es el único derivado de la madera. Madera podemos encontrar en otros muebles, en una silla, en un banco, en una cama, en un ropero, en un estante, en un anaquel podemos encontrar madera, en una puerta, en una ventana. Todas esas cosas, todos esos muebles están hechos de madera. Entonces, pero hay una esencia que es madera. Entonces, el mueble, mesa de madera, silla de madera, cama de madera, puerta de madera. La madera, que fue un tronco original, está ahí, esa esencia madera, ha sido transformado. Y se transformó. ¿Quién lo hizo? Un carpintero. Un carpintero agarró y hizo la mesa, hizo la puerta, hizo los muebles. Ahí está el carpintero. Tenemos el producto final, que viene a ser bien una mesa, bien una cama, una puerta. Y tenemos una causa, un propósito. La mesa fue hecha con propósito, la mesa cumplió funciones específicas también. De tal manera de que estos 4 elementos explican la realidad de las cosas. Por lo tanto, cuando yo veo una mesa, puedo percibir su esencia, puedo determinar que alguien transformó esa esencia en esa mesa, puedo percibir que lo hizo con un propósito también. Entonces ahí tenemos los 4 elementos que explican la realidad de las cosas. Santo Tomás coge esos principios, y miren cómo es, lo lleva al plano ya más religioso, mencionando de que la esencia es el alma, esa alma que puede haber sido provocado aquí, persona, carne, un chinito, ese es el producto final, y que el carpintero, ya no es el carpintero, sino es Dios. Dios es quien forma, agarra esa idea, esa esencia, y crea al ser humano. Y tiene un propósito, una causa de crear. Es la forma de comenzar, porque más trata de explicar la forma de crear. Pero a pesar de eso, tanto Santo Tomás como San Agustín, realismo, tratan de concebir una idea dual. Todavía a pesar de eso, se ve una idea dual. Muy bien, ¿qué podemos hablar del realismo en la Biblia? Pablo, en su carta a los romanos, dice, en Romanos 1:20, dice, de que todo es perceptible. Y esa percepción a veces a algunos les hace dudar de Dios. Pero él dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de tal modo de que no hay excusa para no negar la existencia de Dios. En otras palabras, el realismo, en su forma más radical, niega la existencia de Dios, esa que o se lo percibe o se lo conceptualiza, entonces no existe. Santo Tomás de Aquino es un ejemplo de que trata de llevar el realismo al plano de la explicación. Es cierto, hasta cierto punto. Si tú y yo existimos, hemos sido creados por un propósito, nadie que está acá puede decir, oye, tengo un celular. Y ese celular apareció de la nada. El celular fue creado con un propósito. Alguien tuvo que diseñarlo, alguien tuvo que hacerlo. Entonces, si un simple celular, nadie le va a creer que apareció de la nada, producto de la evolución, de los cambios accidentales, menos pues el ser humano tiene una maquinaria más compleja que un celular. Hasta ahora no se puede recitar el misterio de la vida, entender una simple célula con todo ese código genético. Si eso no se puede hacer, imagínense pues la complejidad del ser humano.
Es más fácil creer que un aparatito vino de la nada que una célula. La célula no se la puede entender, está bien posible. ¿Y cómo nuestra mente nos lleva a pensar que esto no puede haber de la nada? Sino que alguien la diseñó, alguien le puso su marca, le puso con un propósito. Por lo tanto, tú y yo tenemos un propósito fundamental en esta vida. El problema del realismo es creer en la dualidad. Ese es el problema, creer que somos polaridad. Almas cargadas. Ese es el problema del realismo. Otro problema es también creer que todo lo real y visible existe. Son problemas que debemos nosotros superarlos. Ayer en su material de lectura nos encontró una serie de textos que le van a hablar. Bueno, concluyeron la clase de hoy. ¿Cómo me ayuda el idealismo y el realismo a evitar? Primera cosa, si yo consigo bien al ser humano, sé cómo funciona. El realismo radical también no es correcto en el tema educativo, porque solamente me lleva a una educación en ese momento y no me entiende que lo que yo puedo sembrar en ese sentido me puede llevar a una existencia más allá. Queridos alumnos o estudiantes, la clase de hoy, la forma de educar que tú estás recibiendo ahora, estás aprendiendo a enseñar, eso se va a ver reflejado quizás en tus hijos o en tus hijos. La forma como tú les enseñes a ellos, a tus hijos, a tus nietos, trasciende a esta clase. Va más allá de esta clase. Va más allá de ver este simple video. Tiene que ver con la transformación de ti. Tú que ya no vas a simplemente ser el papá o el abuelo, sino vas a ser el educador de esos hijos. Estás trascendiendo en eso. Bien. El idealismo tiene sus limitantes, el realismo también. La próxima semana hablaremos de los otros principios filosóficos. He colocado algunos videos ahí en el Patmos que pueden ayudar a entender mejor el idealismo y el realismo, pero sí quiero quedar en claro que ambas corrientes filosóficas tienen serios limitantes en cuanto a educar al ser humano de la manera. No es el cuadro final, son partes pequeñas de lo que es una realidad grande que iremos construyendo a lo largo de esta semana. Un buen día, que Dios te bendiga. No te olvides siempre de hacer tu oración por tu familia, por tu trabajo, por tus estudios. Dios es lo más grande que podemos encontrar en esta vida. Sin Él nada somos. Así es que ánimo, un buen día y que Dios te bendiga.